¿Qué decir de Avatar Aang que no se haya dicho ya? Que es una de las mejores series jamás creadas, que tiene un elenco de personajes brillantemente consistentes, que tiene un coprotagonista y una de las villanas mejores escritas. Puedo sumergirme en una lluvia de elogios que caerían en una redundancia, pero es que cuando una serie es tan pero tan buena, nunca parece suficiente las veces que se le elogie. Por ejemplo, estoy seguro que de aquí a un año más y más canales seguirán haciendo videos sobre Breaking Bad, Better Call Saul, El Padrino, Evangelion y muchas otras obras increíbles. Y sin duda, Avatar, la leyenda de Aang, también merece seguir siendo mencionada. Su historia de solo 61 episodios logra mucho más cuando lo vemos a una edad más adulta, a cuando la mayoría la vimos de niños. Y eso es lo que yo llamo envejecer bien. Y es que a partir de ese punto, lo que comenzó como un relato infantil se fue tornando en una aventura donde el viaje llegó a terrenos imprevistos por las capas y los matices en sus personajes. Esa simpleza inicial que aparentaba inocencia fue desvaneciendo poco a poco. Lo ignorante de ese mundo fue evolucionando porque los propios personajes fueron los que ofrecieron la complejidad que al principio era ajena, pero se insinuaba sutilmente, siendo adolescentes que maduraban con cada experiencia, básicamente como la vida misma. Pero no quiero dilatar tanto la intro, empecemos con Avatar Aang, de infantil a magistral. Las series, sobre todo las longevas, tienden a pecar de tener dilataciones, redundancias o relleno, o silencios para crear tensión alargada. Y sí, Avatar Aang también lo hace, pero en una medida tan diminuta para precisamente eso, desarrollar. No porque quiera alargar la trama y dilatarlo todo para llegar a la cantidad específica de episodios, porque el dinero es lo que manda, o con flashbacks redundantes que no aporten mucho. Sí, te estoy hablando a ti de Walking Dead, tú también, Naruto. Hay casos en el que con menos logras mucho más, y vaya que Avatar Aang lo entiende bien. En un capítulo podemos estar en el Templo del Aire, en otro podemos estar en una pequeña comunidad, en otro en el desierto o en una ciudad aparentemente segura, y así sucesivamente. La serie sin mucho problema podría ser mini arcos para cada escenario, pero prefiere darles una narrativa concisa para llegar al punto central y seguir adelante. No es necesario tener 3, 8 episodios de Aang y todo el grupo en la isla Kyoshi, en la que Sokka conoce a una chica que le enseña la forma de pelear y muestra la madurez del personaje, creando un posible amorío, que Aang se le suba los humos por una fama que no debería estar disfrutando porque tiene que tomarse en serio la presión que tiene con el mundo y querer divertirse con una culebra marina, para que al final del mini arco llegue Zuko y se cree una batalla en la que Aang aprenda a medir el impacto tanto positivo y sobre todo negativo que puede causar a la gente en donde se había quedado temporalmente, y luego en una acción temeraria apaga los incendios causados indirectamente por su culpa, y que Katara esté orgullosa de que haya aprendido la lección. No, todo lo que acabo de comentar se logró en solo un episodio. Al tener esta estructura, al siguiente capítulo ya estamos en otra situación. Pero la gran diferencia con otras series con tramas episódicas y con eventos que pueden resultar intrascendentes a futuro, aquí todo lo que parecía ser algo cíclico luego tiene una importancia. Jet, que aparece desde los primeros episodios, su participación resultó bastante episódica, pero luego tiene un peso muy notable en una segunda temporada donde interactúa con Zuko y Iroh, para al final morir con su grupo ayudando a los que en algún momento les hizo un mal. Esto liga con otro aspecto, en cómo la trama comunica mediante una narrativa visual. Su muerte no se deja ver como tal, se lee entre líneas con un diálogo de Todd. Es un momento potente gracias a las acciones de personajes que antes nunca habíamos visto. Smellerbit y Longshot están llorando y hablando por primera vez. No sé si habré mencionado bien los nombres. Si nos hubiesen dicho directamente que está muerto, irónicamente le quitaría cierto peso dramático por tener una ejecución tan directa.
pero gracias a lo visual y lo sutil, se termina sintiendo mucho más trágico. Siendo dirigida principalmente para niños, la crudeza y el horror visual no es presente de manera tan obvia. Está alejada, pero sabemos que está ahí. El capítulo 8 de la primera temporada tiene una escena que me gusta mucho. Para refrescar memoria a aquellos que no se acuerdan, es cuando nos revelan que el Señor del Fuego tendrá lo necesario para arrasar con todo por un cometa que potencia todo su poder. Al final del episodio tenemos un plano general, donde solo con siluetas nos comunican cómo Aang le contó a sus amigos que debe controlar todos los elementos en menos de un año. Sokka y Katara lo abrazan por la presión que implica cumplir con su deber con tan poco tiempo. Y esto a algunos puede parecerle algo pequeño, pero otras series irían directamente al diálogo sobreexpositivo. Otro increíble ejemplo es en el capítulo 15 de la segunda temporada. Es increíble cómo en solo 23 minutos te desarrollan con un tono ligeramente cálido y agradable, de forma concisa, mostrando facetas más íntimas de cada personaje, girando en torno en el mismo escenario como pequeño respiro a los eventos posteriores del clímax de esa temporada. Avatar Aang entiende que no es necesario alargar las tramas, ya que su propia temática es la de una aventura, y como toda buena aventura, ellos solo están de paso, de un punto a otro. Los únicos capítulos donde hay una continuidad más notable son los últimos, porque son el clímax de la temporada. Los escritores y directores saben perfectamente que pueden lograr más con menos. El fuego es el elemento del poder. La gente de nuestra nación tiene voluntad y decisión, y la energía los lleva a obtener lo que quieren. La descripción que da el tío Iroh sobre el elemento fuego es un eco que define todos los sucesos relacionados al mundo por el dominio de la Nación del Fuego, que ya tras un siglo se ha convertido en una fuerza militar imparable. Cuando comienza la serie es muy simple de entender. Los personajes son sencillos al principio, y el mundo no tiene muchas complicaciones ni entramados que te rompan la cabeza, ya que su estructura es bastante factible, y también porque la forma en cómo está contada la hace muy digerible. Son 3 temporadas que son denominadas como 3 libros, cada una donde hay un foco principal en los elementos que el protagonista debe controlar. Esto funciona muy bien por varias razones. 1. Le da mucho espacio a cada elemento ajeno al protagonista, para explorar las culturas, las vestimentas y a los personajes que involucra el elemento respectivo. Esto incluye al combate, al hacerle entender a Aang que controlar cada uno tiene distintas dificultades que involucra una correlación psicológica. 2. Suma a cómo la historia va cambiando y fusionándose entre sus elementos. Porque no es como que en la primera temporada, la del agua, no veamos nada de fuego o tierra. Sí hay, pero el agua es protagónico en un sentido narrativo, ya que tienen que llegar a la tribu del norte, por ejemplo. O en la segunda temporada, como que Aang tenga que encontrar un maestro tierra y deban llegar al mítico Ba Sing Se. 3. Sirve para etiquetar y luego matizar. Me explico. Cada personaje sigue más o menos las conductas generalizadas de su elemento. El fuego es el enemigo en común y ya. Y a ver, eso es malísimo, plano, superficial y nada de capas sin matices. Pero los escritores estaban muy conscientes de esto. El Capitán Shao, o como se diga, fue uno de los primeros ejemplos de que en esta nación hay un ego con falta de madurez. No pueden aceptar que pueden perder, porque eso fue lo que les inculcaron. Siempre se recalcaba la esencia maligna de este poder que ciega a las personas y que causa estragos al alrededor, tal como lo demostró Shao en ese episodio, donde se volvió loco.
En el caso de Aang, fue tal el impacto de lo que sintió al controlar el fuego que decidió nunca volver a practicarlo por el daño que causó a los que él quiere, como si fuese incontrolable. Pero son justamente Zuko y Iroh los que contrastan con la frase que generalizaba a toda una nación. No todos son así, no todos quieren imponer su poder por encima de los demás elementos. La etiqueta podría ser Shao y el matiz serían Zuko y Iroh. Pero la etiqueta provoca que los que están en contra de la Nación del Fuego extienda su odio incluso con gente que no lo merece. Jet, por ejemplo, le daba igual a quienes haría daño, independientemente de si sean inocentes o no. Eran de la Nación del Fuego, cegándose ante un odio que indirectamente la propia nación enemiga provocó. De esta forma, el conflicto de la Nación del Fuego, como si fuese el único enemigo absoluto, pues se vuelve un poco más complejo, porque a lo largo de la serie vimos gente de esta nación que no necesariamente tenían esa mentalidad como la mayoría. Las primeras 2 temporadas se mantienen a raya con el tema de la profundidad que pueda ofrecer el fuego, y es en la tercera temporada, la del fuego, es donde entendemos que esto no siempre fue así, que fue generación a generación. La temporada donde el fuego se le da un giro de 180 grados es la temporada donde Zuko, por decisión propia, también da ese giro completo. Así como todos los personajes se le hacía imposible ver a un Zuko como alguien en quien confiar. Todos pensaban que el fuego radica de la ira y destrucción, cuando realmente es un elemento interno, es energía que dependiendo de dónde salga motivada, puede hacer un bien como todos los elementos. Una forma simple, pero que desde el comienzo se va hilando para mostrar que no es el elemento, es el cómo lo uses. La serie podría haber optado que sean los maestros tierra el enemigo a vencer, o incluso el agua, porque se logra demostrar que el agua puede llegar en cierta forma a ser peor que el fuego, por esto de la sangre control, siendo un ejemplo de cómo los poderes más inhumanos nacen de la guerra, de sobrevivir, un poder sucio que demuestra el potencial de cómo cada uno puede ser tan dañino como ese que controló al mundo. Pero también nos hicieron ver que ese elemento aparentemente plano merece un espacio para formar parte del equilibrio. En la primera temporada nos hacen ver que detrás de la ira, amargura y obsesión de Zuko por atrapar al avatar, hay tristeza que un padre provocó, porque fue el Señor del Fuego el que lo castiga injustamente. Y en ese instante vemos a una chica que sonreía, que podría tener su misma edad, y en la segunda temporada es donde Azula toma la presencia antagónica. Zuko había pasado de ser el villano en la primera temporada a él mismo volverse su propio enemigo por sus conflictos internos, lo que hace perfecta la decisión de añadir en este momento a la hermana. La historia necesitaba a alguien que le haga la vida imposible a todos. Primero veríamos a Azula desde un lado más externo, lo que aparentemente quiere, sus habilidades, su forma de manipular, inteligencia, egocentrismo, el desprecio acompañado de lástima que siente por su hermano, pero que en el fondo sus sentimientos por él como familia pues solo están presentes cuando requiere usarlo a su beneficio. Su presencia era intimidante e invencible, siempre salía ganando. Pero es en la tercera temporada donde ese lado interno de parte de ella sale a la luz. Un personaje normalmente tiende a estar compuesto por 2 capas: su caracterización externa cuando está sin presión y el verdadero carácter que sale a flote cuando está bajo presión o en una zona fuera de su confort. En el caso de Azula es cuando va perdiendo a sus amigas y empieza a estar completamente sola, tal así que si bien su padre está de su lado, su padre tenía prioridades para dejarle un manto a una Azula que se va quebrando por algo que hemos visto sutilmente desde la segunda temporada, en donde se intuye que le hicieron a su madre. Azula, más que mostrar preocupación, estaba alegre.
Ya luego, en uno de los mejores capítulos, el de la playa por supuesto, ella misma cuenta que su madre la veía como un monstruo. Fue el único momento donde Azula se desahoga con los suyos. Todos estaban sacando a relucir sus grietas del pasado y eso presiona a Azula a dejar salir un momento de debilidad. Pero a los segundos, para protegerse a sí misma, hace un chiste de lo que acaba de decir. Es un personaje que por dentro ocultaba cómo se sentía y en realidad era más limitada de lo que aparentaba ser. No sabía ni siquiera cómo hablar con un chico porque todo el tiempo reprimía y solo sabía demostrar el poder de su nación. Obviamente lo de su madre sí le afecta. Y esto se evidencia en la última temporada. Aquella chica perfecta, arreglada, imponente, ya ni siquiera era capaz de arreglarse el cabello. Cuando estaba gobernando sola, la única que la acompañó fue su madre, la única que le dice cómo siempre fue ella. Lograba tener todo a base del miedo, siendo respetada y acompañada a donde vaya por sus amigas. Pero en el fondo, el mismo miedo fue lo que provocó que fuese abandonada, porque sus amigas tenían un límite. Y ese fue el de una Azula que estaba dispuesta a matar a Zuko, y con más miedo las amenaza, así como le enseñó su propia nación. Ella representó eso, y el preferir negarse ante su lado sensible y ya no tener el reconocimiento de lo que la hacía a nivel externo, ser tan aclamada y no tener a nadie, se volvería el espejo contrario de su hermano. Tanto Zuko como Azula sufrieron por culpa de querer tener el reconocimiento de su padre. A diferencia de Zuko, que aprendió y vio más y más perspectivas de lo que su propia nación causó, y porque tuvo la suerte de tener la ayuda de Iroh, Azula estuvo cerrada por el mismo miedo que le inculcaron, porque estando sola no tiene a nadie que la traicione, se tiene a ella misma, pero solo quedaría la visión de lo que supuestamente su madre pensaba de ella, de que era un monstruo. La realidad es que ella misma se veía así, solo que tardó mucho en darse cuenta. Al comienzo los personajes idealizaban todo con el pensar que al encontrar al avatar ya todo va a ser más fácil, cuando realmente la complejidad del problema recae en consecuencias de dicha guerra. Ya no es solamente vencer al Señor del Fuego, también es ayudar a los necesitados, y lo que implica mentalmente el conflicto del pasado de cada uno para ayudarse mutuamente. La trama tenía todo para entrar en una tónica triste y melancólica. El grupo protagónico está conformado por dos personajes que perdieron a su madre en una invasión. El protagonista tiene una presión enorme por tener que salvar al mundo por ocultarse y aislarse por 100 años. El antagonista debe capturar para recuperar el supuesto honor que se le fue quitado. Y Toph, bueno, ella también tiene sus conflictos, pero de todos es fácil la menos traumada, a su vez la más mundana y por ende con la que mayor facilidad podemos empatizar, porque su conflicto interno es ser reprimida por su familia, y eso es algo que le puede pasar a mucha gente. Pero aún con tanta negación y complicaciones, la ejecución no va hacia una atmósfera melancólica constante. La serie opta por buscar el optimismo con cierta comedia blanca, y a veces infantil. Esto funciona muy bien ya que los traumados no dejan de ser adolescentes. Al principio no comenzamos con algo súper dramático o cargas emocionales que te inciten a pensar "Wow, esto es grave". No, al principio es tranquilo. Poco a poco la serie va dando esas dosis dramáticas, pero sin perder el toque juguetón de los personajes, porque esos son adolescentes. Y esto quizás sea tonto para algunos, pero que una historia de adolescentes donde se comporten tal y como son es más difícil de encontrar de lo que parece.
Todas las características de los personajes son distintas y eso genera contrastes que choquen regularmente, y por eso la serie, incluso en momentos tranquilos, llega a ser muy divertida porque es imposible que te lleves bien con varias personas todo el tiempo viajando a cada rato. Desde Todd, que es antiparabólica al comienzo y no aporta en ayudar al grupo y se queda acostada porque para ella ya está ayudando más que suficiente con enseñar a Aang el tierra control. Y esto molesta a una Katara que tiene actitudes maternales con el grupo, donde necesita sí o sí que todos aporten para mantener una unión casi familiar entre todos. Siendo mandona, indirectamente muestra preocupación porque ella quiere que todos estén unidos, como cuando estaban en el desierto y todos estaban muy mal. Ella es la madre del grupo, siendo un reflejo de su propio dolor por ya no tener esa madre que le quitaron. Mencioné anteriormente que un personaje se puede dividir en dos capas y una de ellas, la interna, tiende a ser con la que por lo general nosotros los espectadores conectamos para empatizar gracias a la contradicción, y eso es lo que son cada uno en momentos de mucha presión. Katara es retratada como la más recta, bondadosa, amable y compasiva, pero en ciertas ocasiones su egoísmo puede aflorar, como cuando roba un pergamino de control agua, sin considerar las consecuencias. Su orgullo también se manifiesta cuando tras un largo tiempo practicando su elemento, ve como un niñato maneja todo lo que ella sabe con más facilidad en menos de un día. Otro momento crucial para el personaje se da cuando la sed de venganza la transforma hasta hacerla irreconocible. Zuko había sido el emblema del odio y el rencor por no obtener lo que creía que merece. Sin embargo, es un ciclo. Ya no era Zuko quien experimentaba esa transformación, sino que por un momento Katara también comenzó a exteriorizar su dolor reprimido. Todd es otra figura contradictoria, aunque se muestra indiferente y rebelde en la superficie, en su interior alberga una sensibilidad y vulnerabilidad que intenta ocultar a través de travesuras y trampas, comportamientos que sus padres reprobarían. Ella encarna la imagen de la represión y la privación de la libertad que toda niña merece. No obstante, esto no la convierte en inmadura o en alguien que no comprenda la preocupación de sus progenitores. Es a través de Katara la figura más cercana a una madre con quien llega a tocar esa fibra sensible en ella. Todd tiene dos aspectos muy marcados: es sensible y fuerte y posee una clara comprensión de quién es ella. Es irónico cómo se maneja su ceguera, porque a pesar de su falta de visión, no la abordan como un problema o un conflicto a solucionar, porque desde un principio no necesita ver a sus amigos porque ella sabe muy bien quiénes son ellos. Más aún, como su capacidad de análisis ante las situaciones le ha permitido ver más que cualquiera. Y de último tenemos a Sokka, un personaje que nos representa. Si bien al principio tiene actitudes que son convencionalmente como las de un tipo machista, su crecimiento nos hace ver que todos somos ciegos e idiotas. Somos Sokka en aquellos momentos en que necesitamos un buen golpe de realidad para entender que tenemos mucho que aprender. No tenemos ni rayos ni elementos, nada, pero aún así podemos pensar en una forma de aportar, y aunque creemos que estamos haciendo algo, en muchos casos tenemos la sensación de ser insuficientes, porque no podemos evitar compararnos, aun cuando nos hacen ver que Sokka no se ve afectado por no tener un elemento de poder. Siempre en el fondo deseamos lo que no tenemos, pero encontrando nuestro camino es cuando estamos realmente completos. Es un grupo redondo donde el desarrollo de uno ayuda al otro, pero faltan los más importantes. Aang y Zuko son el dúo perfecto. Los dos eran inmaduros al comenzar la historia. Los dos son casi imparables juntos al combatir un enemigo en común. Y los dos se descontrolan por un mal control del fuego que lleva a herir sin querer a otros. Un gran ejemplo en el crecimiento de los dos es que uno hizo ver al otro que tenía que tomar en cuenta el fuego como un elemento necesario para defender a los suyos. Uno le agradece al otro por sentir que no puede haber mejor maestro que aquel que entiende lo que implica
controlar un elemento tan peligroso. Los dos son un ejemplo del egoísmo tan inherente que los humanos no podemos evitar relucir. Zuko en muchos momentos sacaba a flote esa actitud tan irritada y contenida en cada momento. Aang lo ocultaba, pero al llevarlo a una situación extrema, no se alejaba tanto de un Zuko inmaduro e impaciente. Pero solo la única persona que lo escuchaba, que intentaba ver su dolor y entenderlo, fue la única persona que lo calmó. Siendo paralelos, lo más similar entre los dos es el honor. El honor de los dos es en base al papel que deben cumplir y aspirar. Es irónico en el caso de Zuko, porque siendo él el más honorable, eso sería lo que buscaba toda su vida, pero no se daba cuenta que su honor ya lo tenía desde el comienzo. A diferencia de Aang, donde su honor era su imagen y su papel como el salvador del mundo, la mayor pérdida fue cuando no había dado la cara, haciéndole sentir perdido y desconectado por los sucesos del final de la segunda temporada. Katara no sabía cómo ayudarlo, así que eso fue lo que le pregunta. ¿Necesitas algo? Necesito reparar mi error y recuperar mi honor. Justo en ese momento tenemos un cambio de escena infundido en Zuko. En el momento en el que él sí recuperó su honor, pero lo que más deseaba no era lo que lo mantenía contento ni orgulloso de sí mismo. Era un Zuko que reprimía cómo se sentía porque ni él mismo entendía qué ocurría con él, qué tenía que hacer, así como Aang tampoco sabía cómo reparar las cosas. El clima de Aang y Zuko son muy parecidos en cómo vencen a su enemigo. Los dos ligeramente calmados, analizando la situación, los dos con resultados agridulces para el villano que correspondía a cada uno. Azul es vencida estando completamente rota. Ozai es vencido y se ve patético. Todos estos paralelos enfatizan que Aang dijo una vez que podrían ser amigos, pero el propio contexto de la historia provocó lo contrario durante casi toda la serie. También hay un énfasis en el que el perdón es necesario para que los errores no vuelvan a ocurrir, siendo una reflexión que Aang logra entender al ver el pasado de Roku, que por más atrocidades que haya hecho la Nación del Fuego, y esto tiene perfecto sentido, pues para nuestros protagonistas, eliminar a los villanos podría considerarse una medida demasiado extrema. Es lógico que la resolución sea civilizada, es decir, que Azula y Ozai paguen por sus crímenes. Además, al ser una historia orientada a un público infantil, priorizan la enseñanza de valores éticos, pero sin subestimar la inteligencia de los niños que vean la serie. Este programa es perfecto para los más pequeños, porque no oculta la existencia del mal. En lugar de negarla o ignorarla, enseña a los niños que el mal existe y que se debe entender. También es una serie perfecta para los adultos, ya que recuerda el camino correcto a seguir. El sufrimiento, el dolor, son parte inherente de cada uno. Es el pasado doloroso que se debe aceptar. Es importante sentirlo para luego hacer algo mejor y así entender quiénes somos. No es un camino fácil, ya que ese viaje es más significativo que alcanzar la cumbre que tanto se anhela en un destino que nos hemos fijado o que nos han inculcado. Ese camino puede llevarnos a resultados impredecibles. Tal y como dijo Iroh. Nunca se sabe cómo van a resultar las cosas, pero si mantienes tu mente y corazón abiertos, te prometo que encontrarás tu propio destino algún día. Muchas gracias por ver. Si viste el video completo, da un like, suscríbete, activa la campanita para nuevos videos y comenta cuál es tu personaje favorito de Avatar, y así sabré que viste el video completo. Sin más que decir sobre la gran obra maestra que es Avatar Aang, hasta luego.